Muy buenas noches, qué alegría una vez más poder compartir estos minutos. Nuestra célula virtual ya es una necesidad para mí, para usted seguramente, y me alegro que ya esté ahí listo para recibir. Hoy vamos, como es habitual en esta célula, a alabar a Dios, a bendecir el nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar por peticiones, vamos a declarar un milagro en cada familia, y yo sé que las cosas van a cambiar, el ambiente cambia, el panorama cambia, porque Dios está presente. Prepárese, deje a un lado sus preocupaciones, deje a un lado la ansiedad y concentrémonos, pongamos toda nuestra atención en el Señor. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por esta célula, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de que seamos tu casa, seamos tu templo. Señor, te entregamos la palabra que nos vas a dar. Tú la confirmarás con señales y prodigios. Bendecimos a cada persona, a cada familia, Señor, que está con ese corazón dispuesto, Señor, para recibir lo mejor que tienes para nosotros. Los bendecimos en esta hora, los que nos ven en Colombia, los que nos escuchan también, Señor, por Ambiente Estéreo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de Efesios. Vamos a hacer la lectura en el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Efesios, y del versículo 3 vamos a leer hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 3 al versículo 14. Esta es la palabra de Dios, medite en ella, démosle gracias a Dios por revelarnos sus pensamientos, revelarnos su palabra. ¿Recuerdan el versículo que dejamos de tarea para esta semana? Muy bien, por supuesto, muy cortico, y yo sé que usted ya lo tiene muy presente. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Y el versículo para esta semana también está en Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A ver, repítalo una vez más conmigo, por favor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué palabra la que el Señor nos está dando. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré
ni te desampararé. Josué 1:5. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, vamos a alabar su nombre, a engrandecerlo, porque Él es digno de suprema alabanza. Unámonos con nuestros hermanos y cantemos delante del Señor. Sí. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, y no cambias, Señor. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda
nada podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Creemos en ti y en tu palabra, en lo que nos has prometido, Señor, diciéndonos cuando nos ayudas, diciéndonos cuando nos sustentas. Bendito eres en todo tiempo, Señor. Yo te alabo y te bendigo. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Muy bien, qué alegría alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Él está en las alabanzas de su pueblo. Si tan solo provocamos la manifestación de la presencia del Señor a través de la alabanza y la adoración, traemos satisfacción a su corazón y Él se manifiesta de una manera extraordinaria. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así es de que cuando cantamos, aplaudimos, saltamos, bendecimos y decimos gracias Señor, te amo, estamos cumpliendo apenas con lo que debemos hacer, con el deber. Pero bueno, vamos a las preguntas. Los veo muy aplicados, muy activos y los felicito. A ver, hoy las preguntas son muy sencillas, respuestas muy cortas, así es de que prepárense, escuchen bien la lectura de los versículos para que comiencen a responder. Primera pregunta. Según Primera de Pedro 3, 21 y 22, ¿quién subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera pregunta. Según Primera de Pedro 3, 21 y 22, ¿quién subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios? La respuesta, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Muy bien. Segunda pregunta. Según Primera de Pedro 3, 22, ¿ante quién están sujetos los ángeles, autoridades y potestades? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La pregunta, según Primera de Pedro 3:22, ¿ante quién están sujetos los ángeles, autoridades y potestades? La respuesta, ante el Señor Jesucristo. Ante el Señor Jesucristo. Tercera pregunta, de acuerdo con Primera de Pedro 4:1, ¿por quiénes padeció Cristo en la carne? Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Muy bien. De acuerdo con Primera de Pedro 4:1, ¿por quiénes padeció Cristo en la carne? Es la pregunta. La respuesta, por nosotros. Por nosotros. Siguiente pregunta. ¿Quién terminó con el pecado? Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Muy bien. La pregunta, ¿quién terminó con el pecado? Primera de Pedro 4:1. La respuesta, el que ha padecido en la carne. Esto es el Señor Jesucristo, el que padeció en la carne. El Señor Jesucristo terminó con el pecado. La respuesta puede ser el que ha padecido en la carne. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo debemos vivir? Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La pregunta, ¿cómo debemos vivir? Primera de Pedro 4:2. La respuesta, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Última pregunta. Según Primera de Pedro 4:3, ¿a qué debemos decir basta ya? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Muy bien, la pregunta, según Primera de Pedro 4:3, ¿a qué debemos decir basta ya? Bueno, la respuesta es un poquito larga, pero la respuesta es la siguiente. Al tiempo pasado, cuando andábamos en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Un poquito larga, pero esa es la respuesta. La pregunta, según Primera de Pedro 4:3, ¿a qué debemos decir basta ya? Al tiempo pasado, cuando andábamos en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Los felicito, excelentes respuestas. Sigamos alabando, bendiciendo al Señor. No hay prioridad, Señor, sino estar delante de ti, contemplar tu hermosura, Señor, adorar tu nombre esta mañana. No hay otra prioridad, Señor, sino ser llenos de ti, sino demostrarte, Señor, expresarte cuánto importas para nosotros. Solo tú, solo tú, solo tú, para mí eres todo, Dios. Solo tú, solo tú, para mí eres todo, mi Jesús. Solo tú,
se compara a ti. Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás mi Dios, mi paz, siempre serás mi Dios, mi paz, siempre serás solo tú. Después de haber cantado, expresado nuestra adoración al Señor, estamos listos para presentar nuestras peticiones. Dios nuestro Padre es bueno. Dice la Biblia, leamos ese versículo por favor, Danilo, Mateo 7, 7 y 8, porque esta es la palabra que el Señor nos da, en la cual debemos confiar, creer para presentar nuestras peticiones, diversas peticiones, por supuesto, porque seguramente usted tiene una necesidad, mi hermano tiene otra necesidad, yo tengo esta necesidad, que son diversas, pero el Señor nos da la oportunidad de presentarlas en oración. ¿Qué dice el Señor? Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo lo que pidiéremos en oración creyendo lo recibimos. Coloque la mano sobre la parte afectada o sobre su corazón. Dios es todo suficiente y es la voluntad de Dios escuchar su oración y responderla. Todo lo que oremos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. ¿Lo cree? Después de la oración lo invito para que haga lo que no podía hacer. Atrévase a hacerlo en fe. Provoque un milagro a través de su fe, basado en la oración. Padre, te doy gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu amor. Aquí estamos delante de ti, Señor, en esta hora. Creo que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibimos. Lo creo porque tu palabra lo dice. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que confirmes la buena palabra. Extiende tu mano sobre cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, sobre los oyentes. Señor, confirma la palabra con señales y prodigios. Envía tu palabra sanadora. Envía tu palabra de liberación y libera de la ruina. Señor, gracias. Tu palabra no vuelve vacía. Yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús, por la fe en el nombre que es sobre todo nombre. Ato todo espíritu de enfermedad que está atormentando los cuerpos. Ordeno que ese cáncer ahora mismo desaparezca de ese cuerpo. Las células cancerígenas que sean destruidas en el nombre de Jesús. Espíritu de cáncer, espíritu de muerte, salga de ese cuerpo. Ordeno que los órganos afectados son libres y se regeneran ahora mismo. Declaro un milagro de sanidad en el sistema respiratorio. Las vías respiratorias son sanadas, restauradas. Los pulmones son liberados de esa infección. En el nombre de Jesús, toda inflamación pulmonar, todo trombo, en el nombre de Jesús desaparece. El sistema respiratorio se restaura. Declaro el milagro de sanidad desde la cabeza hasta los pies. Espíritu de enfermedad, salgan ahora mismo y no vuelvan más en el nombre de Jesús. Declaro restauración familiar, restauración financiera. Bendigo el trabajo de mis hermanos, sus negocios, sus empresas, que quien no tiene trabajo se abran nuevas puertas a partir de este momento, Señor. Gracias porque tú suples nuestras necesidades. Quebranto toda maldición de brujería y de hechicería. En el nombre de Jesús declaro la plena libertad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios, haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús y bueno, a disfrutar de la vida de sanidad y de libertad. Gracias por sus donaciones, gracias por sus ofrendas, lo que han estado enviando para la tesorería del templo, para la contribución de la obra del Señor, porque de esa manera la iglesia continúa el trabajo evangelístico en Colombia y fuera de Colombia. Que el Señor multiplique esa semilla al 100 conforme a la ley de retribución. No olvide que este fin de semana estamos reunidos en las sedes de PAI. En Bogotá,
Les menciono las direcciones de la sede principal: calle 17A, número 3361. Sábado tenemos reunión a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Domingo, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede Contador, calle 135, número 17A39, las reuniones el sábado 10 y 30 de la mañana, domingo 10 y 30 de la mañana, los martes a las 9 y 30 de la mañana. El tema que compartimos, la exposición de la palabra, que compartimos los sábados, es el mismo tema del domingo, el mismo enfoque de la predicación. Escoja su mejor horario, el que más se ajuste a su actividad. Yo quiero verlo para que compartamos juntos de estos tiempos de adoración y de instrucción de la palabra del Señor. Preparémonos para recibir el mensaje de la palabra que en esta ocasión Danilo nos va a compartir. Te invitamos a estar conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Búscanos como Iglesia Cristiana Pi. En nuestro PBX 744-2851 o vía WhatsApp 304-664-5248. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiacristianapi.org. Amada familia, bueno, estamos preparados para el mensaje que el Señor nos va a entregar en esta noche. Hay muchas personas que tienen en su vida, están pasando por momentos de tribulación, por momentos de mucha pesadez del pensamiento que los está atormentando, quizá una crisis familiar, física, financiera. Pero hoy el Señor nos va a entregar una palabra llena de poder, donde su vida no será la misma si usted la recibe, si implanta esta palabra en su corazón. Es el Espíritu Santo hoy quien nos va a hablar a todos los que estamos acá, a nosotros y a ustedes. No somos nosotros los que traemos la palabra, es el Espíritu Santo, y su presencia se manifestará hoy en sus vidas. Y quiero comenzar con un principio. El Señor Jesucristo no solo murió físicamente, el Señor Jesucristo murió espiritualmente. Usted se preguntará, ¿cómo así? ¿Por qué murió espiritualmente? Porque Él cargó con nuestros pecados, con nuestras maldiciones, con nuestras enfermedades. Por ende, por primera y única vez, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y cuando murió, se separó del Padre. Y esto nos lleva a una conclusión. Antes de conocer nosotros al Señor Jesucristo, por nuestros delitos y pecados, por tener maldición, por ser desobedientes, por la iniquidad estar presente en nuestra vida, estuvimos separados del Padre. Estábamos muertos espiritualmente en nuestra vida. Pero el Señor tuvo que vivir esa muerte espiritual para identificarse por completo con nosotros. ¿Qué hubiera pasado si el Señor solo muere físicamente y no espiritual? No hubiera sido lo mismo. ¿Qué hubiera pasado lo contrario si el Señor solo muere espiritualmente pero no físicamente? La redención no hubiera sido tan perfecta como fue. Pero hay una buena noticia. El Señor Jesucristo fue vivificado de la muerte espiritual. Si el Señor Jesucristo primero no es vivificado en su espíritu, no hubiera podido resucitar físicamente. Por eso dice la primera parte de Santiago capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Ningún cuerpo puede vivir, cuerpo humano puede vivir sin que su espíritu esté vivo y esté presente. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Entonces Jesucristo resucita físicamente, perfecto, pero también espiritualmente. Por eso la palabra lo llama como el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo fue el primer justificado en la historia? ¿Sabía que fue el primero que se levantó, que estuvo en la muerte espiritual y nació al reino de la vida? Leamos por favor Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Subraye dos cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, pero también subraye el primogénito de entre los muertos. Jesucristo es la cabeza de la nueva creación. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
pasamos de muerte a vida eterna, en todas las áreas de nuestro ser, espiritual y físicamente. Ahora, yo quiero que usted en esta noche, esto es sumamente importante, considere que en la primera creación, Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre, vemos a un creador inteligente, sabio, amoroso. ¿Para qué? Para su obra maestra. ¿Su obra maestra quién es? El hombre. Salmo capítulo 8, verso 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles. La traducción es Elohim, o sea, menor que Dios, y lo coronaste. Repita conmigo: yo soy la corona de la creación. Y dice el Salmo 8, verso 6: le hiciste señorear, subraye, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Si usted ve cada punto de la creación, muestra al hombre como subjetivo. El Señor muestra al hombre como subjetivo. Si usted mira los minerales, los vegetales, los animales, la comida, la flora, la fauna, esos grandes, hermosos paisajes que hay en el mundo entero, nos damos cuenta que el objetivo era para el hombre. De hecho, la tierra fue creada para el hombre, no el hombre para la tierra. Primero se creó el ambiente donde ese hombre, que es la corona de la creación, la habitaría. No fue lo contrario. Imagínense por un instante si el hombre es creado en el día primero. No hubiera podido respirar, no tendría comida, oxígeno, etcétera, etcétera. Dios preparó una casa perfecta para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere darle lo mejor al hombre. ¿Sabía que en esta noche Dios quiere darle lo mejor a usted? Y Él creó una casa perfecta, que es el planeta Tierra, lo que conocemos, porque tenía que ser lo mejor. Entonces, en esa primera creación, Génesis capítulo 1, fuimos hechos ¿qué? A la imagen y semejanza de Dios. Pero leíamos en el Salmo capítulo 8, verso 6, que nos llamó para señorear sobre las obras de su creación. Pero también Génesis 1:26 dice que nos puso a señorear. Ahora, antes de leer el versículo, el único ser vivo en toda la tierra, creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, es el hombre, ningún animal. Y dos, el único ser vivo que Dios le delega poder, dominio y autoridad para señorear sobre toda la creación, no es a un árbol, no es a un animal, es al hombre. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, verso 26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay dos énfasis. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¡Qué privilegio! Segundo énfasis. El Señor nos puso a señorear, a coronar, a administrar toda la creación. Ahora, vino la caída, Génesis capítulo 3, que nos llevó a que esa hermosa y perfecta casa se arruinara. Y lo que es peor, el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, muere espiritualmente. Cuando muere el hombre por el pecado, la naturaleza de Satanás viene al hombre y el hombre se aleja por un buen tiempo del Padre. No es el Padre el que se alejó, es el hombre quien se alejó del Padre. Yo he escuchado gente diciendo: no, es que Dios se alejó de nosotros por el pecado. No, nosotros fuimos los que nos alejamos por causa del pecado. De hecho, por allá en Mateo 27 ya vamos a leer, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, dice: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leamos por favor Mateo capítulo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo, y aquí comienza algo muy interesante, para conciliar ese abandono del hombre hacia Dios. Por el pecado, toda la maldición, toda la creación entró en maldición. Nosotros nos separamos de Dios. El asunto es que el enemigo, como viene a la naturaleza del hombre, le hace creer a nosotros que fue Dios quien se separó. No fuimos nosotros. Y que Dios está ahí como un espectador mirando que solucionemos nosotros la vida. Como quien dice: condénese, mire a ver qué hace. Y como las personas no conocen el amor de Dios, por eso es que lo niegan. Y dicen: no, Dios no existe. Otros dicen: Dios juega los dados con nosotros. Pero no es así. Ese argumento del enemigo usted tiene que sacarlo de su cabeza si no conoce al Señor Jesucristo. En esta noche lo va a conocer y va a entender que fuimos nosotros los que nos separamos de Dios.
Así que ese padre amoroso y tierno no se queda, como dicen muchos, observando la tragedia humana, sino más bien crea un plan. Y ese plan sería el plan de redención basado en la nueva creación. Cuando el hombre cayó, el padre no se quedó, repito, ahí mirando cómo llorábamos, cómo sufríamos, cómo nos íbamos al infierno. No, él se dirigió hacia un objetivo, la nueva creación. Repite conmigo, soy la nueva creación en Cristo Jesús. Cuando usted logra entender que es la nueva creación en Cristo Jesús, tiene unos derechos, tiene unos privilegios. Y si usted la acepta, su vida hoy va a cambiar. Cuando tú declaras soy la nueva creación en Cristo Jesús, ¿sabe algo? El enemigo tiembla, el enemigo queda derrotado. Porque usted, cuando lo dice, es libre del pecado, libre del poder demoníaco, libre de la enfermedad, libre de la ruina, libre del problema familiar que está atravesando, libre de la depresión, libre de esa ansiedad que lo ha estado atormentando, libre de ese pensamiento que está ahí taladrando y taladrando a su cabeza. Al enemigo no le gusta escuchar de sus labios esta declaración. Entonces, la nueva creación espiritual del hombre era la única manera para ser libres del poder satánico y de la muerte espiritual. ¡Wow! Pero ¿cómo adquirimos esa nueva creación? Pues bien, Jesucristo toma el lugar por nosotros. Él es nuestro sustituto perfecto. Él toma el lugar por nosotros de esa muerte espiritual, sufre, paga nuestra pena, y es ahí, en ese proceso, donde se forma la nueva creación. Y es tanto el amor de Dios que el mismo Señor asume toda la responsabilidad de nuestros pecados, de su pecado y de nuestro pecado. ¡Wow! ¿Cómo así? Pues sí, Jesús se hizo cargo del problema que Él no había causado. El problema lo ocasionó usted y lo ocasioné yo. Él pagó por algo que no tenía por qué pagar. Nosotros no pagamos porque Él ya pagó. Por eso que se llama pecado. El justo murió por los injustos. Entonces, si usted en esta célula quiere ser libre de la maldición, de la enfermedad, de la ruina, de la destrucción familiar, recibe esta palabra de poder. Implántala en tu corazón y cree ahí con todo tu corazón, confesando que eres la nueva creación en Cristo Jesús. Si cada cristiano entendiera que está viviendo en afugias, en problemas, que está agobiado, que está esclavo del pecado, entendiera que somos la nueva creación en Cristo, sería libre, porque la palabra tiene poder. Pero tengo otra pregunta. ¿Dónde se hizo? ¿En qué lugar se hizo la nueva creación? ¡Wow! Pues imagínense que la primera creación, Génesis capítulo 1 y 2, su entorno es el Edén. Edén significa deleite. ¡Wow! La primera creación era deleitosa, era perfecta, había comida suficiente, era el paraíso del Edén, el paraíso del deleite. Muy bien, ¿será que la nueva creación se hizo en un paraíso? ¿Será que la nueva creación se hizo en el lugar más lindo de la tierra? No, por supuesto que no. Entonces, ¿dónde se hizo esa nueva creación? Pues la nueva creación se hizo en el lugar menos esperado. Se hizo en el mismo terreno del diablo, en el infierno. ¿Cómo así, Danilo, que se hizo en el infierno? No lo entiendo. Claro, todos sabemos que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero en ese espantoso lugar tuvo que sufrir y pagar Jesucristo por culpa suya y por culpa mía. Si Él no va al infierno a pagar por nuestros pecados, nosotros tendríamos que ir al infierno. Gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y su obra redentora, ni usted ni yo vamos a tener siquiera un segundo en el infierno. No estaremos, nunca lo vamos a conocer. ¿Usted lo cree? Y es ahí donde el Señor fue vivificado. Es ahí donde el Señor recuperó su vida espiritual, en el mismo infierno. Por eso claramente Romanos capítulo 8 verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu del Señor Jesucristo fue vivificado en el infierno para que usted no lo conociera, para que usted fuera vivo, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y eso lo dice también la palabra. Leamos por favor Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso es el infierno, los espíritus encarcelados. Pero ahí fue vivificado en el espíritu. Lo que acabábamos de leer también en Romanos 8:11. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Es que nosotros también, como hijos de Dios, desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos vivificados juntamente con Él. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nunca más piense que usted es condenado. Deje de pensar que se va a ir al infierno. Deje de pensar que va a perder la salvación. Deje de pensar que usted es una basura, un trapo de inmundicia y que Dios sigue alejado de usted. Usted fue vivificado juntamente con el Señor. Ahora, cuando Cristo se levantó como el primogénito de muchos hermanos, como el primogénito de los muertos, ahí en ese momento nosotros fuimos justificados y vivificados. La gran noticia es que el alma del Señor no se quedó en el infierno. La gran noticia es que el cuerpo del Señor no se quedó en la tumba allá en Jerusalén. Hoy es asentado a la diestra del Padre y su Espíritu vive en nosotros. Y al ser justificados, ojo, y aquí comienza lo mejor, fuimos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Repita conmigo, soy hecho conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Somos pares, somos iguales. Soy hecho a la imagen de Cristo en todas las áreas de mi vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vuelva a declarar conmigo, soy hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo fue vivificado por el Espíritu Santo, fue libre del sufrimiento, de la enfermedad, de la ruina, del dolor y de la muerte. Y si Romanos 8:29 nos dice el Señor en esta hora que yo soy hecho conforme a la imagen del Hijo, pues yo también fui libre del sufrimiento, libre de la pobreza, libre de la enfermedad, libre del dolor y libre de la muerte. La muerte espiritual del Señor Jesucristo en el infierno fue el origen de la nueva creación. ¡Wow! Se lo repito, la muerte espiritual del Señor Jesucristo fue el origen de la nueva creación. Y le digo algo más. Génesis 1:26 nos dice que fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Romanos 8:29, ¿por qué? Porque ese hombre de la primera creación, hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, por el pecado cae, se separa de Dios, entra en maldición. El Señor vino a redimir. Y ahora en ese proceso de restauración y de redención, Romanos 8:29 me dice que usted y yo fuimos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Primera creación, conforme a la imagen y semejanza de Dios. La nueva creación, conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Y eso implica que somos coherederos con Él. Si Cristo fue vivificado en el infierno y yo fui hecho a la imagen y semejanza del Hijo, ¿en qué momento soy la nueva creación? Sencillo. Desde el momento que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Ay, ¿por qué mi vida sigue así? Porque usted no lo cree. Porque usted tiene que tomar la decisión de creer. Cuando usted tenga fe para creer esta poderosa palabra, su vida no será la misma. Hay personas que nos están viendo que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero hoy lo van a aceptar. Ya vamos a orar por eso. Y cuando usted lo acepte, usted va a aceptar la nueva creación en Cristo Jesús. Bien lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, escúcheme, míreme, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? La muerte, la enfermedad, la ruina, el pecado, la maldición, la destrucción, el mal pensamiento, etc. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted es la nueva creación. La única manera para que el hombre encuentre el sentido, el propósito de su vida, el valor, para que recobre ese valor, la única forma, bíblicamente hablando, es aceptando la nueva creación. Pero hay algo más. Resulta que en esa nueva creación el Señor nos dio unos beneficios, unos regalos que son poderosos. Y si usted los acepta y los recibe hoy en su corazón,
vuelvo y le digo, su vida cambiará para siempre. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, en la parte inicial del verso dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. Las 4 cosas, o sea, quien engendra la nueva creación es el Dios Padre a través de Jesucristo. Y eso nos hizo sabios, por eso dice sabiduría, nos justificó, dice justificación, somos inocentes, santos, ya no estamos ante la presencia de Dios como pecadores, pero nos trajo santificación, es decir, somos santos, separados para Él. Pero también nos redimió, dice redención, nos rescató de la esclavitud del pecado. Declare conmigo, soy sabio, soy justificado, soy santificado y he sido redimido. ¡Wow! Mire que el primer hombre, el de la primera creación en Génesis 1, fue esclavo del enemigo, fue maldecido. Pero el nuevo hombre, el que acepta la nueva creación, es coheredero con Jesucristo y tiene los beneficios: sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 8:17 también lo afirma. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El viejo hombre, esclavo, atormentado y condenado, vacío, triste. La nueva creación, coherederos con Cristo. Fíjese, el mismo nivel. Lo que se perdió en la creación, en la primera creación, cuando Génesis 1:26 dice, y señoré, que se perdió por el pecado, el Señor lo restituye y nos devuelve a la posición. Acepte hoy la nueva creación. ¿Y sabe por qué la tiene que aceptar? Porque el Padre ve a los que aceptan la nueva creación exactamente igual como ve a su Hijo Jesucristo. O sea que Él te ve a ti y nos ve a nosotros como ve a Jesús, como un Hijo santo, limpio, puro y sin mancha. El nuevo hombre ya no pertenece al mundo. El nuevo hombre ya no tiene nada que ver con Satanás, ni con el pecado, ni con la enfermedad, ni con la pobreza, ni con la destrucción familiar. Somos la nueva creación. Y si somos la nueva creación, el poder ilimitado de Dios está en nosotros. ¿Sabía que el poder ilimitado de Dios está en usted y en mí? Hay que creer, hay que creer. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y esta palabra ha entrado a lo profundo de su ser, y usted quiere cambiar su vida, cambiar su vieja naturaleza por la nueva creación, aceptándola a través de la fe, lo invitamos a que haga esta oración. Voy a pedirte el favor de que oremos por las personas nuevas que nos están viendo en este momento. Cierre sus ojos, por favor, y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. A partir de hoy, soy hijo de Dios, redimido, bendecido y restaurado. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarme, para librarme de mis pecados, para lavar mi vida y para cuidarme y restaurarme. Acepto ser hijo de Dios a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero orar por usted. Cierre sus ojos. Si usted ya conocía al Señor, pero hoy decide finalmente aceptar esta verdad, cierre sus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Espíritu Santo, fluye en esta hora. Fluye. Tú eres quien nos lleva a toda verdad. Hoy, Señor, reconocemos que sí, te conocimos un día, que somos salvos, pero nuestra vida sigue igual, peor, está ahí en un sube y baja, Señor, que no para. Hoy queremos transformar, Señor, este camino que tenemos por delante. Y la única manera es aceptar lo que nos enseña tu palabra. Hoy reconocemos, repita conmigo, hoy reconozco que soy hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hoy sé que la naturaleza de Cristo está en mi vida, porque así como Él es, soy yo. Te doy gracias, Señor, acepto esta palabra y declaro que los próximos días, meses, décadas, años que esté en este planeta, viviré conforme
a la nueva creación. Viviré conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, familia hermosa, Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios los guarde y que el Señor los continúe bendiciendo eternamente. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Realiza tus donaciones en línea a nombre de Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8, a través de Davivienda cuenta corriente 047-396-999-3954. O Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. No olvides enviar el reporte de consignación al WhatsApp 304-664-5248. Tus diezmos y ofrendas ayudan en la expansión del reino de Dios.